Bien, ya hemos visto medidas numéricas de resumen del centro, hemos visto las medidas de posición, hoy día veremos las medidas de dispersión. Comentábamos antes que las medidas de dispersión son necesarias porque son apoyo para valorar, ¿cierto?, si es que las medidas del centro realmente son pertinentes o no, dadas las condiciones de los datos que estamos analizando. Por eso su relevancia. En general, las medidas de dispersión son indicadores que nos van a permitir valorar el grado de homogeneidad, ¿cierto?, de los datos. Entonces, en general hay medidas de dispersión absolutas y relativas. Las absolutas que veremos son la varianza y la desviación típica. Me gustaría que recordaran una propiedad del promedio que vimos que decía que los desvíos respecto de la media, ¿cierto?, cuando los sumábamos era 0. Bueno, ese cálculo que hacíamos, ¿cierto?, ahora lo utilizamos para poder construir este indicador de dispersión. ¿Por qué? Porque esas diferencias respecto del promedio son capaces de alguna manera de, cuando las sumamos, nos da 0, pero cuando las elevamos al cuadrado, ¿cierto?, se transforman en distancias. Por lo tanto, al sumarlas al cuadrado y luego dividir por el número de datos, lo que estamos haciendo en realidad es un promedio. Es un promedio de las distancias que hay entre cada punto y su media. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la varianza no es más que eso, un promedio de las distancias entre cada punto y su promedio. El tema aquí luego será, si el promedio no es un buen indicador, entonces claramente la varianza tampoco será un buen indicador de la dispersión, dado que ese promedio no representaría, ¿verdad?, realmente al centro. Bien, en general las fórmulas para poder trabajar y calcular la varianza son variadas. La que tienen en amarillo es tal vez la más simple, ¿cierto?, para cuando los datos no están agrupados. Cada valor de la variable se eleva al cuadrado, se suman todas ellas, se divide por el número de datos y luego restamos el promedio al cuadrado. Ahora lo ejemplificaremos. Esta fórmula es equivalente a la fórmula original, que no es más que la suma, ¿cierto?, de las distancias que hay entre cada valor y su media y dividido todo por el número de datos, que en definitiva era el promedio que comentaba recién. Ahora bien, si la variable tiene frecuencias distintas de 1 o los datos están agrupados en clases, entonces la única diferencia será que cada valor de la variable al cuadrado debe ser ponderada por esa frecuencia, ya sea absoluta o relativa. Bien, ahora, el segundo indicador absoluto que veremos es la desviación típica. La desviación típica no es más que la raíz de la varianza, dado que la varianza en sí no es un indicador que podamos interpretar, producto de que el resultado de ella, ¿cierto?, deja la unidad de medida al cuadrado y por lo tanto entorpece totalmente la interpretación. Por esa razón extraemos la raíz, obtenemos su desviación típica o estándar y con ello devolvemos la variable a la unidad original. De esa manera entonces lo podremos interpretar en el contexto de los datos que estemos estudiando. Veamos cómo funciona. Para el caso de el ejemplo número 2, ¿cierto?, que está resumido en el ejemplo 19, que era el número de licencias médicas, ¿cierto?, en un mes. Si calculamos la varianza con la fórmula que les comentaba antes, ¿cierto?, cada valor de la variable debemos elevarlo al cuadrado y ponderarlo por la frecuencia que tiene. ¿De acuerdo? Entonces, sería 0 al cuadrado multiplicado por 9 más 1 al cuadrado multiplicado por 11 y así sucesivamente hasta 5 al cuadrado multiplicado por 1. Todo ello dividido por el número total de casos, que es 30,
y restamos el promedio al cuadrado. Este promedio ya lo habíamos calculado al inicio, ¿cierto? De las medidas numéricas de resumen, lo pueden verificar. Si operamos todo esto, ¿cierto? El resultado serán 1,97 licencias médicas al cuadrado. Es lo que comentaba antes, este valor es imposible de interpretar, por esa razón entonces obtenemos su equivalente a la desviación típica, que sería la raíz de 1,97. Eso nos deja la unidad de medida en la unidad original, que son las licencias, y por lo tanto ahora sí podríamos interpretar. El resultado de la desviación es 1,41 licencias médicas, es decir, entre 1 y 2 licencias. Ahora, ¿cuál es el significado de esta desviación? ¿Cómo deberíamos interpretarlo? Bueno, siempre deberá hacerse en el contexto de los datos. Es decir, nosotros tenemos entre 0 y 5 licencias médicas, el promedio es 1,4, más o menos por aquí, y la desviación típica lo que hace es moverse más o menos una vez, ¿cierto?, en torno a ese promedio. Recuerden que este era un promedio de las distancias respecto de la media, ¿no? Por lo tanto, el promedio es el punto de partida para su análisis. Por lo tanto, si nosotros nos movemos, ¿cierto?, 1,4 menos 1,41 y 1,4, que es el promedio, más 1,41, lo que tendremos es un rango de variación dentro del cual se encuentra aproximadamente el 70% de los datos. Entonces la pregunta es, con este rango de variación que se obtiene en torno al promedio más o menos una vez la desviación típica, ¿es un rango demasiado estrecho? ¿Es un rango muy amplio? Porque si es muy amplio, la dispersión es muy amplia y por lo tanto los datos son muy heterogéneos, ¿cierto? Y hacia eso le añadimos que la distribución no era muy simétrica, entonces tenemos una dispersión muy alta. Es decir, el número de licencias médicas que se han entregado en este mes tienen una dispersión muy alta. ¿Cuánto de alta? Simplemente podríamos más o menos visualizar, se fijan, terminamos o utilizando algo más del 60% de los datos del espacio, ¿no?, que ocupan el rango de variación, y eso es una dispersión muy alta. ¿De acuerdo? Veamos el ejemplo 20 que recoge los datos del ejemplo 3 respecto del tiempo que tardaban los teleoperadores en cerrar la venta. Nuevamente estamos en categorías, por lo tanto la fórmula que vamos a utilizar es la misma anterior, solo que ponderándola por la frecuencia, ¿verdad? Entonces, misma fórmula. Ahora nuevamente utilizamos el representante de cada intervalo, que sería la marca de clase. Por lo tanto, cada marca de clase al cuadrado por su frecuencia, ¿sí? 54 al cuadrado por 5, más 60 al cuadrado por 9, etcétera, hasta la última, 78 al cuadrado por 3. Dividimos todo por el número total de datos, que era 20, y restamos el promedio al cuadrado. Recuerden que este promedio, el tiempo promedio que se demoraban en cerrar la venta, ya lo habíamos calculado previamente. Si desarrollamos todo esto, la varianza nos va a dar 58,59 segundos al cuadrado. Nuevamente, no es posible interpretar este valor, no con esas unidades de medida, por lo tanto, extraemos su raíz y obtenemos la desviación típica. Entonces, tenemos una desviación de 7,65 segundos. Misma situación anterior, ponemos contexto. El rango de variación del tiempo que tardaban en cerrar la venta va de 51 a 81. El promedio era 62,1 aproximadamente allí. Y nos movemos menos 7,65 segundos más 7,65 segundos sobre los 62,1 que es el promedio.
y tendremos el rango de variación de aproximadamente el 70% de los datos. ¿Ese rango de variación es estrecho, es pequeño, es amplio? Bueno, aparentemente es bastante amplio y por lo tanto estaría indicando, ¿cierto?, que tenemos una dispersión muy grande en el tiempo que tardan en cerrar la venta los teleoperadores. Eso significa que hay algunos que se tardan mucho y otros se tardan muy poco. ¿De acuerdo? Bien, esas son las dos medidas de dispersión absoluta, ¿sí? Y vamos a ver una medida relativa que es el coeficiente de variación. El coeficiente de variación se calcula fácilmente como el cociente entre la desviación típica y el promedio. ¿De acuerdo? Hay algunas propiedades importantes de este coeficiente de variación que tiene una ventaja que utiliza toda la información de la muestra, ¿cierto? Pero tiene un inconveniente que varía con los cambios de origen, ¿cierto? Y es representativo si el promedio tiende a cero. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Vamos a calcular este coeficiente de variación para el ejemplo 3. Entonces, en el caso del ejemplo 3, teníamos una desviación de 7,65, ¿cierto? Y un promedio de 62,1. Por lo tanto, vamos a calcular nuestro coeficiente de variación. Entonces, dijimos desviación típica, 7,65, dividido por el promedio, que era 62,1, y todo ello multiplicado por 100, porque recuerden que es una cantidad relativa. Eso nos da como resultado, en porcentaje por supuesto, de 12,32%. Entonces, a pesar de lo que visualmente nos mostraban, ¿cierto?, los resultados, ¿se recuerdan? Entonces, que parecía una dispersión muchísimo mayor, el coeficiente de variación nos muestra en términos relativos esa magnitud para que la podamos analizar de una manera más objetiva, porque siempre tendrá que estar dada en función del promedio. ¿De acuerdo? Por lo tanto, corroboramos que existe una dispersión, pero no era tan grande como la habíamos imaginado inicialmente. ¿De acuerdo? Una dispersión se considerará todavía una dispersión baja, hasta un 20, un 25, un 30% consideraríamos dispersiones bajas, ¿cierto? Y de allí en adelante pues ya serían medias, medias bajas, o medias, medias altas, y luego ya bordeando el 60%, el 70%, ya estamos hablando de dispersiones muy altas. Bien, el ejemplo 22 plantea la comparativa de dos empresas, ¿sí?, que registran en millones de pesos el gasto realizado en implementar sistemas de control de calidad. Entonces, la idea es comparar el gasto de ambas empresas y comentar los resultados. Lo ideal es que lo puedan hacer, puedan encontrar los resultados y analizarlos, qué les parece, comparen, vean, ¿sí? Y luego lo comentamos en clase.